muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Ya estamos listos para iniciar esta primera actividad, el primer taller en este seminario taller, debate con enfoque de derechos humanos. Y estamos muy emocionados porque nos puedan acompañar esta tarde. Y quiero comentarles que esta tarde vamos a tener anuncios, no solamente vamos a dar el taller, esta tarde tenemos un anuncio muy importante que, créanme, estoy muy feliz por lo que vamos a hacer esta tarde. Y pues, créanme, les va a ayudar a muchísimas personas y pues va a ser interesante para específicamente las personas que van a estar dentro del torneo debatiendo, que puedan conocer el anuncio que vamos a dar esta tarde. Antes de dar ese anuncio, pues vamos a iniciar rápidamente con nuestro seminario taller, este seminario de debate con debate con enfoque de derechos humanos. Y pues quiero presentarles, me acompaña directamente desde la Defensoría del Pueblo, una persona que le tengo muchísima estima, he aprendido muchísimo de ella, la Magíster Sandra Álvarez, es quien va a iniciar este taller. La Magíster Sandra cuenta con 23 años de experiencia en el campo de los derechos humanos, desde el sector público específicamente, y desde el año 2000 a la fecha, en la Defensoría del Pueblo se ha desempeñado en los cargos como analista de quejas de la Dirección de Derechos Humanos, oficial de Derechos Humanos en las direcciones académicas, fue delegada del Defensor del Pueblo de Acceso a la Información Pública, directora de Orientación al Ciudadano y actualmente es la directora de Educación, Promoción e Investigación Académica de aquí, de la Defensoría del Pueblo. Posee títulos de maestría de enseñanza primaria por la Escuela Normal Juan de Demóstenes Arosemena y es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Además, tiene una maestría profesional en Docencia Superior por la Universidad Latina de Panamá. En la actualidad está cursando una maestría en Derechos Humanos. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Creo que todos estamos totalmente emocionados por este taller. Inicialmente estamos dando inicio, redundancia, al torneo de debate por cultura y legalidad. Cuéntanos, ¿qué nos va a hablar el día de hoy? Emocionados acá en la Defensoría del Pueblo de llegar a esta fase que tanto hemos esperado, por la cual nos hemos preparado, y sobre todo de darles las gracias a nombre del Defensor del Pueblo, el licenciado Eduardo Leblanc, por todas esas personas que se inscribieron en esta tercera edición del debate, y sobre todo los que han estado aquí puntuales para recibir hoy estos conocimientos que les van a servir mucho en este debate, ¿no? Entonces, para iniciar, pues quiero decirles que el objetivo de el objetivo de este seminario es pues reforzar todos esos conocimientos en materia de derechos humanos en estos participantes, pues para que sus intervenciones sean con ese enfoque de derechos humanos, pero sobre todo que cada uno de los que participen se conviertan en agentes multiplicadores de este tema y van a ser ustedes unos aliados estratégicos para la Defensoría del Pueblo. Entonces vamos a empezar pues con los fundamentos de los derechos humanos, pero antes, Aldair, quiero decirte por qué lo hacemos. Fíjate, los derechos humanos son el centro de protección de lo que es la dignidad humana. En ese sentido, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos esa facultad de promocionar y de proteger los derechos humanos, pero sobre todo de promocionar. ¿Para qué? Para que las personas se empoderen de esos derechos y puedan exigir justicia o activar esas garantías que tenemos frente a estos derechos cuando consideramos que alguien nos está vulnerando los mismos. Entonces, aquí es importante pues iniciar hablando, y ustedes dirán que wow, van a hablar de antecedentes. Esto puede ser un poco aburrido. Pues no es aburrido. Y en materia de derechos humanos, las estrategias didácticas exigen que se haga una enseñanza sistemática de los derechos humanos. Esto quiere decir que tenemos que hablar de derechos humanos, de dónde surge, por qué surge y cuál es la razón de su existencia. Y para ello, entonces, tenemos que recordar pues esos antecedentes, esas luchas que ha tenido el ser humano para decir o sentirse estar bien. Y desde que el hombre existe, ha luchado por tener una vida
una vida digna. Sin embargo, todo este recorrido que ha hecho el ser humano se ha ido estableciendo en antecedentes de tipo religioso o antecedentes de tipo político, en lo que son las declaraciones o instrumentos jurídicos. Para iniciar, te podemos decir que hay dos teorías en materia de derechos humanos que consideran pues la razón de la existencia de los derechos humanos. Hay una que es la jus naturalista, y esta jus naturalista viene pues del latín jus, que viene de derecho, y un derecho natural. Por el simple hecho de ser seres humanos, entonces tenemos derechos. Y en ese sentido, derechos que vienen de Dios a los hombres. Entonces vamos a establecerte un poco estos antecedentes. No quiere decir que estos sean los únicos antecedentes que existan. O sea, tratamos de agarrar estos para resaltar pues el tema de las 4 generaciones que vamos a estar hablando, pero es un marco. Aquí ustedes pueden investigar que hay muchos más. Así que vamos a empezar con el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro, como lo pueden observar, es una tabla de arcilla en el que se establecían las leyes que estableció el rey Ciro. Se establece que cuando el rey Ciro ganó la guerra contra Babilonia, él vino muy lleno de motivos, todo por el año 539 a.C., y él quiso plasmar esa victoria en un documento y lo estableció en esa tablilla de arcilla. Y entre los derechos que se reconocieron, o en ese momento las libertades que se reconocieron en ese momento, estaba que los esclavos, él le dio la libertad para que regresaran donde su familia, pero también para que ellos pudieran ejercer la religión que ellos querían. Entonces ahí, si bien es cierto, en ese momento no conocían de la palabra derechos, no conocían de esto, pero ya tenían ciertas libertades, y vemos que está la libertad y está el tema de la religión. Pero también tenemos el Código de Hammurabi. Miren que también era como una piedra en la que se escribía, ¿no? Entonces, esta era en base a la famosa ley del talión, y se dice que era un conjunto de leyes que el rey Hammurabi compiló, y eran leyes que venían del dios Murdo, pero lo que preservaban era ese derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú señalabas que alguien te había cometido un delito, que te había afectado, entonces tú tenías la responsabilidad de probar que esa otra persona te había infligido un daño. Y si tú no lo podías probar, entonces ahí se te aplicaba esa famosa ley ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahí es donde vemos cómo ya se preservaba ese derecho a la honra de la otra persona, que tú no puedes decir algo sin tener las pruebas. Vemos la presunción de inocencia, aun cuando no se le conocía con ese nombre. Luego tenemos que también desde el budismo, que si bien es cierto, ellos no tienen un dios, pero sí es una religión, es una doctrina filosófica. Ellos buscaban pues el amor entre los seres humanos, la paz, la tranquilidad, evitar las guerras. Pero también desde el pensamiento cristiano se establecía pues ese amor al prójimo, el respeto a las otras personas y sobre todo la igualdad de derechos. Y vemos cómo pues San Agustín y Santo Tomás, ellos establecían que es una ley eterna, una ley divina que viene de Dios al corazón de los hombres para mantener pues en orden a la comunidad. Y por ejemplo, San Agustín también establecía que el hombre por su naturaleza, él tenía pues esa independencia de poder tomar sus decisiones. Esos eran los antecedentes que hemos establecido aquí, un resumen en materia lo que eran religiosos, pero también hubo antecedentes de tipo político. Y vemos la Carta Magna de Inglaterra. Se dice que es
puede decirse la primera declaración pues, ya más formal, y fue en el año 1215 con el famoso rey Juan Sin Tierra. El rey Juan Sin Tierra se vio obligado, no porque él quería, sino por las reclamaciones del clero y los varones, de que se les reconociera ciertas garantías. Entonces él tuvo que reconocer garantías como el derecho a la libertad personal y también el establecimiento de algunas cargas tributarias. Entonces por eso se le considera que es el primer documento en la historia donde se consagraron pues derechos individuales, o sea, de la persona, no le puedo dar un poquito a otro, son mis derechos y todos tienen que tener esos derechos. Tenemos también la Declaración de Virginia. La Declaración de Virginia fue un hito, también fue una de las declaraciones que motivó, de hecho, grandes declaraciones como las que tenemos hoy en día. Ella se da en el marco de la Revolución Americana y en este sentido, pues ella establecía que los hombres tienen derechos que son inalienables y entre ellos está pues la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Miren, ya es algo, o sea, que va con eso que todos luchamos por tener ese concepto de dignidad. Inclusive con esta declaración se inspiraron pues las 13 colonias para independizarse y de igual manera motivó a la lucha que se llevaba pues con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que fue una lucha un conflicto de tipo social, político, que convulsionó inclusive Europa y era para acabar pues, con el antiguo régimen, y la gente luchaba por igualdad de derechos. Eso que todos incluso hoy en día luchamos por tener pues un trato igualitario, y esa lucha se dio basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, tanto que lo repetimos, ¿verdad? Y ahí nos va dando unas señales para algo que les voy a contar más adelante. También vienen, pues, hasta allí vemos que se han reconocido lo que son derechos individuales que tienen que ver con libertades, ¿verdad? Libertad personal. Entonces ya viene otra fase, viene por ejemplo con la Constitución Mexicana de 1917. Es una constitución que es de corte social, es la primera constitución en el mundo que viene a reconocer derechos, por decirlo así, laborales. Y obviamente no se da de manera fácil, se da luego de una revolución de 10 años. Y esa Constitución mexicana, al igual que la Constitución de Weimar, Alemania, también es otra constitución de corte social que viene a reconocer pues, derechos y obligaciones a hombres y a mujeres, esa equidad. Pero esta Constitución de Weimar, Alemania, acaba con el Imperio Alemán y se establece una república. Entonces, junto con la OIT, crean un catálogo de nuevos derechos, y aquí hablamos pues de los derechos económicos y sociales. Ya se va dando esa apertura a esos nuevos derechos. Podemos subir. Ok, gracias. Sandra, una cosa, antes de seguir un poco, primero decirle a las personas que nos están viendo que en cualquier momento pueden hacer preguntas al chat, sí, para irlas recopilando, y luego entonces en un periodo cuando ya vayamos terminando vamos respondiendo preguntas. Y también para entender entonces, cuando hablamos de antecedentes, antes no se les consideraba derechos como tal, esa palabra derecho, no se utilizaba la palabra derecho. No, tú tenías ciertas concesiones dependiendo del grupo o el clan en el que tú estabas, ¿no? Entonces, a raíz que fueron pasando los años, se fueron reconociendo ciertas concesiones, podremos decirlo, en lo más antiguo, y ya entonces a partir del siglo XVIII
en adelante se fueron formalizando en documentos. Y es entonces la otra teoría que hablan del jus positivismo. Está la teoría del jus naturalismo que decía son nuestros derechos, pues somos seres humanos. Pero para que esos derechos sean garantizados, entonces está la teoría jus positivista, que tienen que estar escritos en constituciones, en instrumentos o tratados, para entonces que los gobiernos, los estados, hagan cumplir esos derechos o eso sea una realidad para todos y todas. Continuando pues con esos antecedentes, hubo sucesos muy tristes en la historia de la humanidad, pues la Primera Guerra Mundial, que se da en 1914 hasta 1918, con ella, producto de las situaciones que se estaba dando en el mundo, surge la Sociedad de Naciones y también los organismos especializados como la OIT, que son organismos, la OIT, la cual está hoy en día, que trabajan por la defensa de los derechos humanos. La Sociedad de Naciones se dice que pues ella fracasó en su intento, pues defendía solo o la percepción que había era que solo defendía los derechos de las clases vencedoras, ¿no? Pero con ello se inicia, hay una pequeña apertura al proceso de internacionalización de los derechos humanos, que viene entonces sí a tomar fuerza con la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial fue un momento de desesperación para la humanidad, porque es cuando se dan esos crímenes graves o conocidos como crímenes de lesa humanidad graves, porque querían aniquilar a grupos de personas, y es donde se exterminó a más de la mitad de la población judía de la tierra. Entonces son unos delitos pues graves, genocidios inclusive. Entonces el mundo ya estaba tan desesperado que los países se organizaron y en San Francisco se reúnen 50 países y establecen la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento donde se viene a organizar formalmente. Esta organización, se establecen sus derechos y obligaciones de las naciones que empiezan a formar parte. Pero no solo organizados en ese momento era lo que había que hacer, teníamos que hacer un poco más. Y entonces en 1948 se dicta un documento muy importante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1948. Y nosotros como panameños nos debemos sentir muy orgullosos, fíjate Aldair, porque dentro de la elaboración de ese catálogo de derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos estaba un panameño. ¿Tenías conocimiento? Sí, bien escuchado. Ya sabes, ¿verdad? Bien escuchado. En una clase presencial le damos un premio al que contesta. Al que contesta aquí el nombre del panameño que estuvo presente. Que estuvo presente, pero no solo que estuvo presente, sino que él se decía que él tenía un pensamiento adelantado a su época, porque muchos de los derechos del catálogo que él presentó eran derechos pues económicos y sociales, o sea que no era el común en ese momento. Lo que se estaba luchando en ese momento eran por los derechos civiles, estos derechos individuales. Y bueno, fue el doctor Ricardo J. Alfaro, así que espero que lo recuerden siempre. Y además de eso, él tradujo al español la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas veces en los textos o cuando buscamos información sobre la declaración no aparece eso, pero bueno, aquí de hecho en la Defensoría del Pueblo se hizo una investigación sobre los trabajos que hizo el doctor Ricardo J. Alfaro. Con mucho gusto pueden pasar por acá. Interesante, Sandra, y perdón. Una de las calles principales de Panamá, que llaman comúnmente la tumba muerto, el nombre correcto es Ricardo J. Alfaro, y muchas personas no sabemos por qué se llama y por qué tanta importancia a esta persona. Sí, y es que realmente hizo un hito como panameño en materia de derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Así es, así es. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento
tan importante que tenía pues esa fe de las naciones que allí estaban en que regresara la paz. ¿Pero para qué? Para proteger pues esa dignidad humana. El centro de todo pues eran los seres humanos y se vino pues a plasmar de manera formal ese catálogo de derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, tan importantes, tan interdependientes e indivisibles uno de otros. Pero mira, también vemos allí que está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. En América también estábamos como con ese tema o esa tendencia de que queríamos tener derechos humanos y la Declaración Universal se estableció en diciembre de 1948 y la Declaración Americana se hizo en mayo de 1948, unos meses antes. Mira, o sea que América estaba necesitada de que existieran normas para proteger los derechos humanos. Y bueno, en 1969 se dicta otro documento pues a nivel regional en el seno pues de la Organización de Estados Americanos y es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969 y que viene ella pues a establecer dos órganos importantes de protección, a darle funciones a uno que es la Comisión, porque ya ese estaba establecido en la carta que creaba la Organización de Estados Americanos, y al otro que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, Alair, a mí sí me gustaría, podemos yo creo que darle las oportunidades a algunos que abran sus cámaras y queremos escuchar la opinión, porque yo quiero escuchar la opinión de qué son los derechos humanos. A ver, yo quiero que de los participantes, porque aquí yo creo que ustedes no tienen miedo, porque ustedes tienen que debatir y yo pienso que a veces eso es un poco más difícil, ¿verdad?, que lo que yo estoy haciendo aquí. Así que yo quisiera escuchar la voz de alguno de los participantes que me digan qué son los derechos humanos. A ver si no llamamos allí a un especialista, ¿verdad? A ver, alguien que está viendo el taller, cualquier persona que nos diga qué son los derechos humanos. Y que me digan de qué provincia y de qué escuela son, por favor. Muy bien, tenemos otro participante. ¿Quién es? A ver, tenemos Ivana, que acaba de levantar, abrir la cámara. Cuéntanos, Ivana. No se escucha, Ivana. Yo acabo de entrar. Sí. Acabo de entrar. Por eso la cámara. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más abrió la cámara? Luiselia. Tenemos Hola, dos personas. buenas tardes. Vale, hola Luiselia, ¿cómo estás? Bien. A ver, la pregunta es, ¿qué son los derechos humanos? En tus palabras, no pasa. Aquí no pasa nada, estamos en un salón de clase, nada más que estamos a través de una pantalla y las opiniones de todos son importantes, porque acuérdense que aquí vamos a ser agentes multiplicadores. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien más? Sí. A ver, Luiselia o alguien más, a ver, o pueden escribirlo también, que aquí tenemos el chat habilitado. También lo pueden escribir, que nos digan qué son los derechos humanos. A ver, para ustedes, ¿qué son los derechos humanos? ¿Han escuchado derechos humanos? ¿Alguien les ha hablado de derechos humanos en el colegio, en la universidad, aquí están en la universidad, sus papás? Viene la joven que se acaba de conectar, que quiere hablar, ¿verdad? ¿No es el nombre? Ivana, tenemos a Ivana y Luiselia con las cámaras encendidas. A ver. Los derechos humanos son como todo derecho que es como que algo que la persona tiene y es como que derecho de tener como derecho a la vida, por decirlo así. Es algo que toda la persona debemos tener y tenemos, pero simplemente las personas con más rango no valoran el derecho que todos tenemos.
Yo no sé, para mí hacerlo de derechos humanos. Claro, mencionas muy bien, son derechos y mencionas uno muy importante, la vida, y mencionas otro punto muy importante, que a veces no son reconocidos a todos por igual. ¿Quién más nos da otro elemento más para aportar y hacemos un concepto de derechos humanos? En el chat, Saily se escribe: los derechos humanos se consideran normas que reconocen la dignidad de los seres humanos. Muy bien. ¿Otra persona más? Imagínense que están haciendo una moción. Aquellas que tenemos por el simple hecho de existir y nos dan libertades, nos dice Ashley. Muy bien. En efecto, todas las aportaciones que han realizado son correctas. Los derechos humanos son necesidades vitales de todo ser humano y tienen su fundamento, miren, y aquí lo mencionaron, en la dignidad y el valor de la persona humana. Esto quiere decir que el disfrute de todos estos derechos le permiten a la persona vivir dignamente. Por ello son reclamables o son exigibles al Estado. ¿Recuerdas lo que me dijeron? Correcto. A veces son derechos que tenemos, a veces no se nos reconocen a todas las personas por igual. Bueno, los derechos humanos son este conjunto de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que los estados les deben garantizar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y aquí sí hago un paréntesis para explicar. Muchas veces, o cuando alguien les pregunte, ¿quién es el primer obligado en respetar derechos humanos o al que se le señala que es violador o no violador de derechos humanos? ¿A quién tú crees que es? ¿Quiénes son las personas? No, ¿quién a quién? O sea, ¿quién viola derechos humanos o quién no viola derechos humanos? O sea, no puedo decir, con esto no estoy diciendo que viole o no viole. O sea, los derechos humanos son reclamables al Estado. Es el Estado el que puede violar o no violar los derechos humanos. ¿Y cómo pasa esto? Los particulares cometemos infracciones o delitos. Y el Estado lo que hace es, de repente, violaciones de derechos humanos en la medida en que si yo voy a una instancia del Estado y señalo que una persona está haciendo una acción que pueda dañar mi dignidad humana y el Estado no ejerce o no activa esas garantías que yo tengo frente a ese derecho, entonces el quien viola es el Estado, porque el Estado tiene la obligación de proteger y defender y de hacer leyes o instituciones para proteger a las personas por entonces esas acciones que atenten contra la dignidad humana. Entonces, esos elementos son esas necesidades vitales de todo ser humano para proteger la dignidad y que son exigibles al Estado. Y que ese Estado, cuando actúa en favor de esas acciones, debe hacerlo en condiciones de igualdad a todas las personas. No es que unos sí y otros no. Sí, este grupo no, para todos. Entonces ya partimos que si vemos hay principios fundamentales y que si uno se pone a analizar ese concepto, tenemos ese valor supremo, dignidad, pero también tenemos igualdad. Y alguien que es responsable de que eso esté garantizado a todas las personas. Entonces, aquí quiero participación. Y a mí, por ejemplo, Aldair me comentó que la gente que participa en los debates son gente muy activa y que les gusta hablar. Entonces, esta tarde nos vamos a animar porque si no, miren, vamos a estar hasta las 7:30 y yo no los quiero dormir. Yo quiero que ustedes salgan de aquí con una información que les sirva a ustedes, a sus familiares. Entonces, si yo acabo de decir que, bueno, los derechos humanos son ese conjunto de derechos que tenemos para tener una vida digna, entonces estamos viendo esta imagen, todos la miran, la observan, ¿sí? Sí, aquí se ve perfectamente. Se ve perfectamente, dice, entonces, si la vida es un derecho, ¿podemos decir que esto es vida? A ver, mencióname un nombre allí. A ver, vamos a ver, tenemos a alguien que está, Elizabeth, estaba participando mucho. Elizabeth.
¿Alguien acaba de levantar la mano? Vamos a ver. Julián Meléndez levanta la mano. Y Lani Barria también. Vamos a ver con Juliana Meléndez. Juliana Meléndez, ¿te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, buenas tardes, mi nombre es Juliana Meléndez, vengo del Colegio Bilingüe de Nansar, provincia de Colón. Ok, entonces si la vida es un derecho, ¿podemos decir que esto es vida? No, no podemos decir que esto es vida, ya que todas las personas tenemos derechos humanos y no solamente es el derecho a vivir, también tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a libertad y un sinfín de derechos más. El Estado no solamente se debe preocupar por que alguien esté bien de vida, sí, también se debe preocupar por las personas que tengan una buena educación, un buen tipo de vivienda y lo más triste es que en Panamá siendo un país tan rico, tenemos el canal de Panamá, tan rico en muchas cosas y que tiene muchos fondos, ¿por qué vemos algunas personas, más que nada en las comarcas, y no solo en las comarcas, también en muchas otras partes, tienen lo necesario y hay colegios que vemos cayéndose, colegios sin fondos y también vemos muchas casas abandonadas y un sinfín de cosas. Excelente, a los derechos humanos. A la participación de la provincia de Colón a través del colegio. El colegio Bilingüe de Nansar. Bilingüe de Nansar. Muy bien, excelente tu desarrollo, plasmaste lo que en esencia se ve en esa imagen, que es la importancia de que los derechos, si decimos que la vida es un derecho, ¿verdad? No podemos decir nada más que la vida es el derecho más importante, porque la vida no va a tener ese nivel de importancia si no tiene esos derechos necesarios como la salud. Y allí vemos la imagen. Si yo voy a buscar salud a ese hospital, lo que voy a conseguir es enfermedades nosocomiales con las filtraciones que hay allí, ¿verdad? Entonces, ese derecho, que es un derecho económico, social, que necesitamos todos, que es la salud, para poder estar bien, allí vemos que no se garantiza. Y si vemos en el otro ejemplo, esas escuelas todavía en nuestras áreas rurales o de nuestras comarcas, esas famosas escuelas ranchos o escuelas donde ustedes ven allí, que no tienen ese nivel de igualdad a la calidad o las estructuras que tenemos acá en las áreas urbanas. Y vemos también como una niña va, en vez de estar en la escuela, de repente va a ayudar a su mamá a buscar agua. Entonces, ¿dónde está ese derecho a la protección integral de esa persona menor de edad que requiere de educación, de cuidados en cuanto a su integridad, ¿verdad? Y ella tiene que trabajar para poder apoyar. Y vemos acá otra imagen que es la de una vivienda en condiciones de vulnerabilidad. Pues una vivienda digna debe tener pues estructuras que le den ese nivel de vida a uno pues adecuado, de seguridad, tanto para las inclemencias del tiempo como para la inseguridad de repente social o ciudadana. Entonces, este es un claro ejemplo de que los derechos humanos son necesarios todos, no pueden haber unos derechos más importantes que otros. Entonces, aquí llegamos a este término que muchas veces utilizamos y estás violando mi dignidad y me has ofendido en lo más profundo de mi dignidad. Entonces, ¿qué es dignidad humana? Dignidad humana es ese valor que inclusive tiene un nivel de excelencia que no le podemos poner un precio, por decirlo, monetario o un precio material, porque si yo le pongo un precio, puedo poner algo al lado del mismo precio. Entonces, como no le puedo poner precio, es tan alto. Imagínense, ese es el valor que nosotros tenemos como seres humanos. No tenemos un precio, pero requerimos de una serie de condiciones para que ese valor pueda estar en su máxima esplendor, por decirlo así, ¿no?
Entonces, viendo lo que es ese concepto de vida digna, pues supone la existencia de un derecho constitucional, pero eso no es nada más que esté establecido en una constitución, sino que también requiere después de medidas o acciones de parte de ¿quién? De los estados, para que esa bienestar esté no solo en nuestra integridad física, sino también en nuestra integridad emocional y espiritual. Entonces, yo siempre lo resumo así. Para hablar de dignidad, yo tengo que tener varios valores, y son estos 3 valores. Libertad, que va de la mano con la autonomía. Debo tener 0 discriminación y debo tener un trato igualitario. Si yo no tengo esto, yo no puedo decir que tengo una vida. Entonces, aquí resumimos en todo esto, para dar un ejemplo, la dignidad humana es el valor que todos tenemos por el solo hecho de ser persona, de ser un ser humano, que viene mucho con esos pensamientos religiosos que vimos al principio, de esos antecedentes, y por eso es que lo decimos, porque no podemos olvidar todas esas luchas, todas esas vidas que se perdieron por hacer valer esto. Somos seres humanos valiosos, y esa dignidad humana se refleja, como lo vimos en la otra imagen, teniendo acceso a la salud, pero teniendo acceso a una salud de calidad, de que yo voy a las instancias de salud y puedo conseguir los medicamentos que necesito, que voy a tener la atención que necesito por médicos idóneos, las citas que yo pueda necesitar en el momento que yo pueda necesitar, no que pasen meses y meses, ¿verdad? Entonces, eso es tener un acceso a la salud de calidad. También yo poder tomar mis decisiones de manera libre y autónoma. Que el Estado garantice una justicia económica, legal y social a todos. Tener mi integridad física íntegra, así como la palabra lo dice. No ser discriminado por ninguna razón. Poder estudiar con todos esos elementos que necesitan los niños y las niñas, los adolescentes, las universidades, todo. ¿Y de qué hablamos? Esas estructuras que sean aptas para la dignidad humana, que sean inclusivas para personas con algún tipo de discapacidad y a cualquier persona, que garanticen que las personas, cuando van a esas escuelas, puedan optar en comparación con otras personas, ya sea de la capital, de escuelas privadas, y tener las mismas competencias para optar por puestos laborales. Comer todos los días también. ¿Y comer todos los días qué? Una comida nutritiva en base a una canasta básica familiar que incluya alimentos nutritivos y no de repente alimentos que porque es más bajo el precio me va a causar entonces afectaciones a la salud. Pues te reconoces un derecho pero dañas otro. Entonces la idea no es esa, una canasta básica nutritiva. Que no es comida rápida. O sea, nada de comida rápida. Comer comidas nutritivas, saludables, y que esos alimentos estén debidamente aprobados por las instancias de salud, que certifiquen que las personas no van a contraer o ir deteriorando su vida con tantas enfermedades crónicas y degenerativas que hay, que en la actualidad se producen por la mala alimentación. Entonces también tener un trabajo digno, y un trabajo digno para poder nosotros decir, con el esfuerzo de mi trabajo, donde me tratan en condiciones de igualdad, sin acoso laboral, sin acoso sexual, sin racismo, sin sexismo, que son todas esas conductas que a veces afectan en el plano laboral, entonces puedo decir que tengo un trabajo digno, ¿no? Y en ese concepto valioso, ¿no? Ser respetado en todos los aspectos de mi vida. Y bueno, aquí lo reiteramos, digno es aquello que dispone de esa dignidad de aceptable y de excelencia. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Igual recuerden que pueden ir haciendo preguntas en el chat. El Lani Barría tiene la mano levantada, Lani. Si nos quieres hacer un comentario, una pregunta. Lani Barría. No, por ahora. Vale.
Entonces, si tienen alguna consulta, por favor lo pueden ir escribiendo en el chat o pueden levantar la mano para nosotros atenderla. Igual sus comentarios, han habido varios comentarios sobre el tema de derechos humanos, y algo que nos dicen, por ejemplo, Ana V nos dice: todo depende si la educación es buena, pero el país no tiene plazas de trabajo y es importante el derecho, por ejemplo, al trabajo, un trabajo digno sobre todo, y también a la educación. Creo que todas estas personas que estamos aquí tenemos por lo menos, ya tenemos el derecho a la educación, pero igual no solamente, o sea, debería ser también complementario con el derecho al trabajo digno. Claro, porque, y es ahorita lo que vamos a ver en las características de los derechos humanos, son sumamente importantes conocerlas. Ningún derecho es más importante que otro. Todos los derechos deben ser garantizados por los estados. Y no es que el Estado va a darle, por ejemplo, trabajo a todas las personas, no es eso, sino, o sea, que las empresas, las instituciones públicas valoren las competencias de las personas y los trabajos se otorgan a las personas atendiendo a su preparación y que haya pues ese trato igualitario. Entonces, así la sociedad también se preocupa por perfeccionarse, por estudiar, por prepararse, porque es que cuando se hizo estos derechos o se reconocieron, se hacen en esa medida para tener un proyecto de vida digna. No son meros enunciados. Si tú haces las cosas así, debe entonces haber ese trato del Estado a todas las personas. Entonces, hablando de esas características para que sean derechos humanos, tenemos que los derechos humanos son inherentes. Son inherentes porque dependen de pues, la naturaleza que tenemos de ser humanos, nacemos con ellos. Son universales porque deben ser reconocidos a todas las personas, ya sea que vivas en la comarca Nome Mulé, en la comarca en Veragunán, que vivas en la India, en Colombia, en Panamá, aplican para todas las personas. Son no absolutos. ¿Por qué decimos que no son absolutos? Porque los derechos tienen ciertas limitaciones para no transgredir los derechos de otras personas. Creo que tenemos una pequeña interrupción. ¿Algún compañero o alguna persona que tenga el micrófono encendido, si nos ayuda, por favor? Igual tecnología, si nos acompaña. Listo, yo creo que ya se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. A veces son cosas que se activan y no nos damos cuenta. Entonces, los derechos no pueden ser absolutos porque no podemos hacer un mal uso de los derechos y afectar a otras personas. No obstante, para los derechos tienen ciertos límites. Estos límites, cuando se aplican, se tienen que aplicar tomando varios criterios: la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad. No sé si todos recuerdan cuando estábamos en tiempo de pandemia, qué duro fue, ¿verdad? Se nos limitaron algunos derechos. ¿Cuáles eran? El de no podíamos transitar libremente cuando queríamos. Allí podemos ver que se tenían que pues, establecer estos criterios que era necesario porque había que proteger otro derecho que era la salud. Era legal y lo que no podía ser era de manera indefinida. Era hasta tanto durara este tema, ¿no? Y lo debía hacer una autoridad competente. Entonces, ese es el punto de que no son absolutos, ¿no? Y de que yo en el uso de mi derecho no puedo abusar y decir que porque lo tengo voy a ir limitando el goce de esos derechos a otras personas. O sea, para decirlo de alguna manera y también para entender, y creo que es importante, porque nos hace una pregunta: ¿cuáles serían esas limitaciones? Por ejemplo, yo no puedo decir que porque, no sé, que nos habían dicho hace poco, si yo tengo derecho a libertad de expresión, puedo estar por ahí insultando a todo el mundo y diciéndole a todo el mundo lo que me dé la gana y decir cualquier cosas inapropiadas y cosas irrespetuosas porque simplemente, es que es mi derecho a la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión tiene un fin y tiene un límite. Y es esa correlatividad que hay entre el derecho y el deber.
el objetivo de la libertad de expresión es poder expresar libremente lo que yo pienso, poder buscar información, inclusive de transmitir esa información. Lo que yo no puedo hacer es pasar el límite e insultar o señalar cosas falsas con respecto a otras personas, porque ahí en el límite entonces vienen las consecuencias que yo tengo por traspasar ese límite, ¿no? Eso en el plano particular. Y por ejemplo, en las autoridades, yo tengo derecho a manifestarme, ciertamente, pero también ejerciendo ese derecho con esa correlatividad. No puedo dañar la propiedad ajena, no puedo afectar la vida o la integridad de personas, y en ese caso la policía, por ejemplo, tiene la función pues de vigilar que esos derechos no abusen pues de los derechos de otras personas, y ellos pueden utilizar pueden hacer uso de la fuerza de vida, pero ese uso de la fuerza de vida no puede ser también, yo voy aquí. Tiene que haber esa necesidad de que sea necesario porque se está transgrediendo derechos de otras personas o a la propiedad, que sea legal y que sea sobre todo proporcional a la acción que se está dando. Entonces es por eso, es un límite para seguir dentro de ese orden. Porque imagínense si todos podemos hacer al libre albedrío, no se puede. Entonces todas estas normas, las constituciones se han hecho para poder tener un orden en esa convivencia social basado pues en el respeto de la dignidad humana. Y también está, por ejemplo, inviolables. Ninguna ley, ninguna autoridad puede pisotear o invocar que va a vulnerar este tipo de derechos que ya fueron reconocidos en constituciones y por decirlo así, en ese documento máximo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si pasare esas violaciones, entonces hay que activar esas garantías frente a los derechos, y por eso es importante conocer que tengo derechos. Imprescriptibles, porque si pasa el tiempo, no se pierden estos derechos. También, en el punto de irrenunciables, yo no negocio con mis derechos, yo no negocio mi vida, yo no la transfiero a nadie. Yo, por ejemplo, si trabajo aquí y a mí me destituyen, yo no pierdo mis derechos laborales, mis vacaciones, el tiempo que he trabajado, porque pueda renunciar o porque me destituyan. No, esos derechos se mantienen. Indisolubles, indivisibles e irreversibles. Eso yo lo resumo en que los derechos humanos son interdependientes. Es como, para poder que haya esa vida digna, es un todo completo. Yo no puedo decir, bueno, Aldair, tú vas a tener el derecho a la vida, Sandra va a tener el derecho a la libertad de expresión. No, tienes que tener eso, y además tienes que tener esos derechos económicos, sociales, para trabajar y tener dinero para comprar la alimentación, para tener tu vida bien, ¿ya? Y son irreversibles. Una vez que se reconoce un derecho en una constitución, en una ley, no pueden decir, bueno, ahora ustedes ya no tienen este derecho. Eso no puede pasar, pues esas características establecen que eso no puede ser. En cambio, sí son progresivos. Claro. O sea que esa lista de derechos que se establecieron en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dijimos al principio, los derechos civiles y políticos, esos derechos y los económicos, sociales y culturales no van a ser los únicos. Y prueba de ello es el título de nuestro debate, que es derechos de cuarta generación, porque fueron derechos que surgieron mucho tiempo después que se reconocieron pues esos derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para fundamentar un poquito y ustedes tengan después cómo investigar un poco más, estas características de los derechos humanos las encontramos en esa parte motiva de la Declaración Universal, en el preámbulo, en donde se dice por qué se hacía. Y también se recogen en diferentes instrumentos que se fueron conformando
posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de que sigamos, nos gustaría un poquito, hay unas preguntas, rapidito. Primero nos pregunta, ¿qué tipo de sanciones se le da a una institución que viola los derechos humanos? ¿Existen sanciones para las personas que violan derechos humanos? Mira, sí, nosotros somos la institución nacional que es la protectora de los derechos humanos. Si bien es cierto, las sanciones que emite la Defensoría del Pueblo son sanciones de tipo moral. Estas sanciones, llegado el caso, le hacen ver a las personas la violación a normas tanto constitucionales como normas convencionales. Independientemente de que no tenga un valor, por decirlo así, privativo de la libertad, porque la gente muchas veces le tiene temor a solo si me privan de libertad. Una sanción moral es una sanción moral, pues una sanción moral es igual de importante, porque si usted quiere de repente optar por algún cargo o tener algún su presencia a nivel de sociedad y le sale que usted tiene una sanción de la Defensoría de tipo moral por violador de derechos humanos, créame que eso no va a estar bien. Entonces sí hacemos sanciones de tipo moral y muchas veces nos hacemos eco o nos hacemos ayudar a través de los medios de comunicación para dar a conocer a la sociedad cuáles son las instituciones y sobre todo los servidores públicos que violan los derechos humanos y sobre todo son hostiles y entorpecedores y que no ayudan a la Defensoría del Pueblo a aclarar situaciones de derechos humanos. Y sobre todo no a la Defensoría del Pueblo, a ese ciudadano, a esa persona humilde que viene a la institución, porque la institución que está llamada a dar respuesta, que es la institución donde fue en primera instancia, no le aclara o le ha violado a muchos. Una pregunta que nos hacen es cierto que la educación universitaria gratis, la educación en todo caso, perjudica a las personas de bajos recursos? ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, lo que hemos visto en la Constitución establece es que la educación es gratuita hasta los niveles de secundaria. Sin embargo, en los niveles de universitarios debe ser accesible y asequible, que si hay que pagar un costo pueda ser cubierto por cualquier grupo de la sociedad. Vale. Y una última pregunta que me parece un poco interesante que la hace Ivana. Dice, si todos tenemos derecho al trabajo, ¿por qué a los menores de edad se les prohíbe el área laboral? Porque mira, las personas menores de edad tienen científicamente un periodo en el que ellos se están formando y existe incluso en Panamá la Ley de Protección Integral del Menor o de los niños y adolescentes, en donde tiene que tener los cuidados de primero esa protección que te da la familia, debes tener derecho a educar. Sin embargo, no quiere decir que las personas menores de edad no trabajan. A una edad, que es a los 15 años que se establece el Código de Trabajo, pueden hacerlo siempre y cuando sea en media jornada, porque en la otra jornada debe estudiar, claro, porque lo importante es que se tiene que preparar para el futuro, para tener pues ese concepto de vida digna y sobre todo que no pueda hacer trabajos peligrosos, trabajos que puedan atentar contra su salud. Y algo muy importante, debe ser con el consentimiento y la autorización de sus padres. Y si no es así, entonces esa persona que lo emplea o ese papá que no está haciendo esa función de buen padre de familia puede entrar pues en conflicto con la ley, en la Ley de Protección Integral del Menor. Claro, y también cuando hablamos de menores, a veces no siempre a tempranas edades estamos lo suficientemente chispas o sabemos de todo lo que significa el mundo laboral. Entonces se pueden aprovechar de... Así es, por eso es que tienen que estar respaldados por sus padres y a la edad que te le indicó, a los 15 años. Y aquí es importante hablar en clave de derechos humanos. Y vamos a ir durante todos estos días dándoles esos tips. No debemos hablar de menores de edad, sino de personas menores de edad
o niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Decirles menores de edad, de repente menor, lo vemos como menor, no, es una persona o niños, niñas y adolescentes. Claro que sí. Una pregunta, Sandra, y sé que tenemos que continuar e ir terminando, pero una pregunta muy interesante. Siempre hablamos de los derechos humanos y que el Estado debe defender. Sin embargo, cuando vemos Estado, normalmente nos imaginamos gobierno. Estado igual gobierno tiene que defender mis derechos. Pero Estado también soy yo. Estado eres tú. Estado somos todas las personas. ¿Cómo se exige cuando hablamos de Estado? ¿Realmente solo es el gobierno quien tiene que garantizar los derechos humanos? Escuchen, en esta parte, y lo vemos, los Estados somos todos, ciertamente, cada uno desde su responsabilidad. Si nos vamos, la familia es ese primer eje de protección, donde te tienen que enseñar a ti que tú eres el primer anillo de seguridad de tus derechos, tú eres tu primera garantía. Pero obviamente el gobierno, a través de su organización institucional, tiene esa función de garantizar que las personas puedan estar bien. ¿Y cómo es eso? Que creen instituciones efectivas, que en la medida en que yo sienta que a mí me está pasando algo con mi vecino, yo vaya al juez de paz y el juez de paz me atienda en condiciones de igualdad. Si soy una persona, por ejemplo, de un área rural, o si soy el hijo de alguien importante, de un empresario, que se dé este mismo trato en condiciones de igualdad. Porque donde hay una diferencia allí, entonces esa autoridad está violando derechos humanos por un conflicto que a su vez puede estar violando, por decirlo así, mi convivencia pacífica en la comunidad. Entonces, obviamente, todos tenemos esa correlatividad frente a los derechos humanos, pero el primero obligado es el Estado a través de su institución de gobierno. Claro que sí. Ok. Vamos a ver una última pregunta. ¿Por qué? Ok, primero nos preguntan si el trabajo de las personas menores de edad debe ser con el consentimiento de ambos padres. Y la segunda pregunta, si regresamos a unos 7 u 8 años atrás, había niños trabajando y se les dejaba estudiar, o sea, se les dejaba trabajar y estudiar a niños. Bueno, lo que pasa es que hemos evolucionado, los derechos humanos, les dije, son progresivos y esa progresividad se ve reflejada en las diferentes políticas públicas que se establecen para protegernos a todos y a todas. Con eso te digo que las leyes van cambiando. En la actualidad, bueno, tenemos que buscar el Código de Trabajo, ver eso, y no solo el Código de Trabajo, la Ley de Protección Integral de la persona menor de edad. Y el punto otro, de que si deben ser los dos padres, claro, la responsabilidad para con los hijos es compartida del padre y la madre, independientemente de que el padre o la madre estén juntos, estén divorciados, los papás siguen siendo papás del niño para siempre, independientemente de dónde estén. Súper. Creo que podemos seguir entonces. ¿Qué vamos a ver ahora? A ver, vamos a ver un videito bien interesante. A ver aquí. Préstenle mucha atención para ver si nos identificamos algo con el video. Human rights and gee, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos.
Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción, y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos.
hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Están los derechos humanos, ¿verdad? En pequeños lugares cerca de casa. O sea que ese mensaje que nosotros les estamos dando aquí de ser agentes de cambio, de ser nosotros promotores de esa lucha y esa defensa por los derechos humanos, inclusive de constituirnos en un superhéroe por los derechos humanos, ¿no? Es totalmente empoderados de ese conocimiento, de saber cuáles son nuestros derechos. Y vieron que en el video al principio se hace la práctica esa de que le consultaban a las personas, bueno, tú tienes unos derechos humanos, uno sabe, algunos derechos, bueno, dime cuáles son esos derechos, y a las personas les costaba. Entonces yo los invito a ustedes, luego que salen de aquí, hagan esa práctica, le pregunten a las demás personas allá en su casa, tú sabes que tienes derechos humanos, y a ver cómo les va, cuántos les dicen, ¿no? Entonces, la importancia de saber, de conocer nuestros derechos para poder también darnos cuenta cuando alguien nos está vulnerando esos derechos. Estamos frente a injusticia y que es necesario activar esas garantías. Pero bueno, ahora llegamos a una fase muy importante. Vamos a hablar de la evolución doctrinal de los derechos humanos. Y aquí sí queremos hacer un paréntesis y una explicación. Hay muchas personas que al hablar de este tema evolución doctrinal de los derechos humanos no están de acuerdo en que se hablen de generaciones de los derechos humanos. Pero a veces
muchas veces no están de acuerdo por el desconocimiento de todo, de repente lo poco que hemos conocido en esta tarde. Cuando hablamos de evolución doctrinal o generaciones de los derechos humanos, lo hacemos de una manera didáctica, docente, para ir explicando cómo fueron surgiendo estos derechos en la historia de la humanidad. Y hago la observación, no es para decir que unos derechos son más importantes que otros. Si ustedes observaron, durante toda mi explicación he señalado que los derechos son un todo completo. No puedes tener unos derechos garantizados y otros no, porque si no, no hay vida digna. Pero que les quede acá claro que esta clasificación que hacemos es netamente docente. Y para iniciar, vamos a darle honor a quien por primera vez habló de una evolución doctrinal o generaciones de derechos humanos. Y fue un checoslovaco que era exdirector de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, y a él le tocó dar un discurso. Y cuando él fue a dar el discurso de los derechos humanos, él lo estructuró en base a los 3 principios de la Revolución Francesa, esas luchas de la Revolución Francesa, de la declaración que se estableció en libertad, igualdad y fraternidad. Solo que él para estas clasificaciones agarró libertad, igualdad y fraternidad, lo cambió por solidaridad. Y esas son pues las 3 generaciones que él identificó. Cuando esto se hizo creo que fue en 1979, no existían todavía la 4ª generación, ¿ya? Cuando se inició este camino, esta tesis o esta doctrina de las generaciones de los derechos humanos, aún no existían los de la 4ª generación. Así que empezamos y ahora llegamos a la 4ª generación. Tenemos la primera generación de los derechos humanos. Como vimos, ella se da en el siglo XVIII y se da pues con las exigencias del pueblo a la monarquía, y se reconocen formalmente con esa Revolución Francesa, la rebelión contra el absolutismo monarca, y se exige pues dentro de este conjunto de derechos que son individuales, que el Estado debe respetar esos derechos, y en ese respeto debe, por ejemplo, abstenerse de hacer actos que puedan limitar ese goce. Y por decirlo así, un ejemplo claro, y lo dimos la policía, impedir que las personas hagan su derecho a la manifestación si no están transgrediendo otros derechos, que yo vaya a las instituciones públicas y no se me brinde el servicio por el cual está hecha la institución. Entonces, dentro de estos derechos está el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, a no ser sometido a ninguna forma de esclavitud. Y aquí ahora es importante, hablando aquí en el contexto de tantos jóvenes, la esclavitud no era esa que se veía con cadenas hace muchísimos años y que de repente fue superada. Ahora hay nuevas formas de esclavitud, ¿verdad? Está la trata de personas, a los jóvenes o a los muchachos que les ofrecen un mundo maravilloso, de que vayas a tal, te voy a convertir en un artista famoso. Tengan mucho cuidado, porque esas son las nuevas formas que están adoptando estos tipos de esclavitud. Entonces ahí tú tienes que aplicar que tú eres tu primer anillo de seguridad, ¿no? El tema del trabajo forzoso, y muchos de estos se dan dentro pues de esos riesgos que tienen las nuevas tecnologías de la comunicación. Entonces está la protección. Sandra, antes de que sigas rapidito, a veces pensamos a estas edades, estamos más pequeños, más adolescentes, que no existe la esclavitud, porque nos imaginamos esto. Inclusive pensamos que no existe la esclavitud en Panamá. Por ejemplo, cuando hablas de trata de personas, justamente estamos ahorita en el mes en Panamá contra la trata de personas. Es interesante ver que eso sí pasa en Panamá. O sea, ese tipo de esclavitud es algo que está pasando hoy en día diariamente en nuestro país. Así es. Y no podemos ya ver estos flagelos, porque son flagelos que atentan contra las sociedades y contra la familia como algo de otros países. Es una situación que se está viviendo real
actualmente en nuestro país. También tenemos dentro de estos derechos, pues el derecho a que se nos proteja contra detenciones arbitrarias, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad ante la ley, a ser oído por un tribunal imparcial, al derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, también la libertad de expresión, la reunión y asociación, garantías judiciales importantes, a elegir y ser electo en elecciones libres. Y aquí hablamos que estos derechos son iguales para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, hoy yo les voy a pasar así bien rápido, las primera, segunda generación y la tercera, para ahondar un poquito en la cuarta generación. Tenemos también los derechos de la segunda generación o también llamados derechos colectivos. Estos derechos también se le conoce con el nombre de derechos económicos, sociales, culturales y ahora están medioambientales, ¿no? Medioambiental es muy importante. Se plantearon por primera vez, pues en el mundo, ya lo vimos cuando hubo ese constitucionalismo social con la Revolución Mexicana y también con la de Weimar, Alemania. Aquí ya a los estados se les exige ya no solo la obligación de, por decíamos, no hacer o de respetar o de interferir, acá es de hacer. El estado tiene que hacer a políticas públicas, leyes que establezcan pues esas garantías de una educación de calidad, salud y ya en beneficio de todos, no de unos cuantos, sino de todos. Y aquí tenemos dentro de eso el derecho al trabajo, el derecho a fundar sindicatos, a la seguridad social, a la protección de la familia, a un nivel de vida adecuado. Y aquí dentro de un nivel de vida adecuado implica muchas cosas, tener una buena alimentación, el tema de la salud, o sea, ¿qué es lo que implica? Todas esas cosas para yo decir que tengo una vida buena. A la educación, a un salario justo, ¿no? Equitativo, y aquí yo siempre como mujer digo que un salario de acuerdo a tus competencias, si eres hombre o si es mujer, y no que hay más salario para hombre y de repente por ser mujer no te doy el mismo salario aunque hagas las mismas competencias y estés preparada para lo mismo. A una vivienda digna, a la familia, a la cultura, a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Me gusta que en esto de segunda generación, por ejemplo, un comentario rápido, hay un ejemplo de lo que hablabas de que los derechos son progresistas, o sea, que van cambiando, porque ahora tenemos los derechos medioambientales que antes no se les daba. Al medio ambiente no se consideraba que era un derecho. Exacto, y ahora entra incluso en la tercera generación, porque surge, pues, si ves esa preocupación del mundo, de nuevo se preocuparon porque algo está pasando con el clima y se establecieron inclusive esas metas, los objetivos de desarrollo sostenible, donde muchas de las metas son enfocadas en derechos humanos y principalmente el medio ambiente, ¿no? Claro. Que el medio ambiente es nuestro hábitat. Entonces, si no tenemos un hábitat en todas sus dimensiones funcionando correctamente, entonces esta vida, la vida de todos tampoco va a estar normal, ¿no? Entonces es la importancia y de la interrelación de los derechos. A estos derechos de tercera generación, en donde se le conoce también derechos de solidaridad, son los derechos entre los pueblos. Aquí se requiere pues el apoyo o la cooperación entre los pueblos para perseguir pues el bienestar del ser humano. Y hablamos pues del derecho a la autodeterminación, ese derecho a que los pueblos respeten las soberanías, las culturas, los gobiernos de cada uno de los estados, la independencia económica y política, también el tema de la identidad nacional y cultural. ¿Cuántos pueblos en nuestro país en este momento no están perdiendo tantas costumbres, tanta cultura? Tú preguntas, bueno, ya en este lugar no hacen esta actividad, y es porque de repente se hacía hace muchos años atrás, pero en nuestras escuelas no se sigue enseñando eso, y eso es parte de nuestros derechos humanos. Está también la paz
a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, también la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances, la ciencia y la tecnología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si tenemos preguntas. ¿Alguna persona que quiera hacer una pregunta al chat? Levantar la mano. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no, continúo con la cuarta generación. Y bueno, llegamos a los derechos de la cuarta generación, que es el lema pues, de nuestro tercera edición del debate pro cultura de legalidad, los derechos humanos de cuarta generación. Estos derechos vienen a ser las nuevas formas, y fíjate, aquí es importante, no son nuevos derechos, son las nuevas formas que adoptan los derechos de la primera, segunda y tercera generación en el ciberespacio o en el internet, en la internet, ¿ok? Entonces, ellos surgen pues con las tecnologías, con la era digital y sobre todo están muy íntimamente ligados con el proceso de globalización que ha vivido el mundo. Entonces, ¿para qué sirven estos derechos digitales o estos derechos de la cuarta generación? Pues al igual que los otros derechos, sirven para el desarrollo del ser humano, pero en el ámbito digital. ¿Ya? Entonces, por eso es que estos derechos, al igual que el de la primera, segunda y tercera, tienen las mismas características que vimos. Y una de esas características, o resumidas así, a grosso modo, está que son universales, son indivisibles e interdependientes. ¿Por qué? Porque no puede solo un grupo de la sociedad tener acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos son esenciales para lograr el desarrollo en todos los aspectos de la vida de una persona, personal y social, o sea que es integral. Y es una situación que nosotros la vivimos recientemente en pandemia, cuando la única forma de mantenernos, que el mundo siguiera y no se hiciera un stop, ¿verdad?, fue las tecnologías de la comunicación y la información que nos permitieron seguir estudiando, seguir recibiendo atención a la salud, porque a veces las conexiones para atenderte eran a través de estas tecnologías. Entonces, son muy importantes para el desarrollo del ser humano. ¿Cuáles son estos derechos de la cuarta generación? Entonces, tenemos que está el derecho a la identidad digital. Así como el derecho de la primera generación es derecho a un nombre, ¿verdad? Acá también está, pues, yo tener presencia en lo que son las redes sociales, en el internet, y sobre todo de tener yo, pues, esa identidad y tener ese derecho o esa libertad de poder gestionar toda la información o mis datos personales como yo lo deseo, sin censuras y ningún tipo de ataques, ¿no? El derecho también a la neutralidad en Internet. Eso quiere decir que pues aquellos proveedores de servicios de Internet tienen que tratar el tráfico de personas, utilizando sus terminologías, el tráfico de personas de manera igualitaria. Y aquí es sin discriminar, es decir, sin bloquear o que yo priorice mandándote tal aplicación a ti y a otros les mando otro tipo de aplicación, que eso sea de una manera igualitaria, que yo pueda acceder a lo que yo quiera y no a imposición, ¿no? El derecho al acceso universal, también va con esas características de que todas las personas tengan igualdad de oportunidades. Aquí, y es ese punto de lo que vimos en pandemia, que fue una realidad, de que yo pueda acceder a estas tecnologías de la información, de la comunicación, pero sobre todo a tener una preparación para ese uso, porque esto es un mundo. El que no sabe utilizar eso, ve esto y de repente queda temblando, ¿no? Entonces tener esa preparación, y eso ahí viene muy ligado a ese derecho a la educación, ¿no? Tener acceso sobre todo también al internet. Y aquí es importante señalar, sin importar si estoy en una comarca, en la capital o en cualquier lugar, tener esa conexión a través del internet. El derecho a la seguridad digital, bueno, protege a la persona y también a los datos de la persona para que no se produzca ese robo de identidad, pero sobre todo a esas conductas
de las cuales yo he escuchado mucho, el ciberacoso, el tema del ciberacoso a mujeres, ¿verdad? El espionaje y todos estos actos que, o sea, esas vigilancias que no son justificadas o ni legales, ¿no? El derecho a la protección de los datos también, pues que los datos que recopilan esas empresas, ya sea que te brindan alguna red social, alguna empresa que tiene que recopilar tus datos por algún servicio que te brinda, esa información debe ser tratada de manera responsable, privada, con transparencia y sobre todo que no se traspase a otras empresas o a otras personas sin el consentimiento informado del dueño de la información. Creo que es uno de los derechos más violados, ¿no? Al final es muy común, vemos como empresas, por ejemplo, nos registran en nuestra aplicación y uno se registra en la aplicación y luego te llegan correos de otras empresas haciendo otros servicios que tú no conoces, no tenías ni idea, y es que estás en la base de datos porque les pasaron la información. Entonces son todas esas cosas que aquí, por ejemplo, y dirás, bueno, sí, hace un rato usted dijo que los derechos humanos son reclamables al Estado. El Estado tiene que establecer políticas claras de gobierno en la que se pueda controlar. Y yo no estoy diciendo aquí, por decirlo, limitar la libertad de expresión, no. Es establecer un orden para que no haya un abuso de ciertos derechos en detrimento de otros derechos, ¿no? Entonces también está el derecho a la rectificación en Internet. Esto es súper importante porque a veces hay información que es desfasada o desactualizada respecto de la persona de uno, ¿no? Entonces allí es pues tener ese derecho a poder eliminar esa información que incluso puede afectar mi reputación y mi honra. El derecho a la desconexión laboral. Este fue un derecho también que se vivió un montón en pandemia. En pandemia, como eso era el tema de que esto era el único medio, esto era como un vehículo, ¿verdad? Cuando te lleva para todas partes, bueno, con esto tú tenías todo, bueno, en los trabajos también era así. Por más que uno decía que esto es para que lo veas mañana, ya el que lo veía quedaba preocupado. Ya me pide, esto lo tengo que hacer mañana. Entonces, es comprobado científicamente que el ser humano requiere o sea, son 8 horas de trabajo y el resto es descanso, porque en eso tú haces salud mental, te preparas para estar mucho mejor al día siguiente. Entonces, esos temas, bueno, producto del tema que estábamos viviendo, no se veían. Ahora uno lo ve y dice, wow, esto pasó, todos cometimos ese error, ¿no? Entonces, todavía seguimos cometiendo eso. A ver, los jefes que siguen a las 11 de la noche, oye, hay que estar pendiente, y esas son cosas que no sabemos. Y que para que no se me olvide. Para que no se me olvide. Entonces, el derecho a la intimidad digital. Bueno, este es un derecho también muy importante, protege a las personas de mantener pues su privacidad y la confidencialidad en su entorno, y evitando la vigilancia injustificada. ¿No? Aquí en Panamá hemos visto casos muy sonados por el tema de estas vigilancias pues injustificadas, y que todo esto, si se hace, por más que yo sea un hacker, no sé qué experto, tiene sus consecuencias legales. ¿Por qué? Porque estás atentando contra ese derecho tan importante que es la dignidad del ser humano, ¿no? Ya estás transgrediendo ese valor tan importante que es ser digno, ¿no? Entonces también está el derecho del consumidor digital, igual que el consumidor físico, o sea, que no a través de esa plataforma no se te cometan estafas, publicidad engañosa, es el mismo tema. Y el derecho al olvido. Este es un derecho también que, o sea, tiene un nivel de importancia, pues muchas veces es eso que hay una información tuya en las redes sociales que de repente la hiciste cuando eras joven, un poco desorganizado, y te tomaron una foto de repente no apropiada, y eso queda en el ciberespacio para toda la vida. Entonces vamos en el tema de si quiero conseguir un trabajo ya cuando soy mayor de edad, y siempre te buscan. Por ejemplo, si tú vas a sacar una visa, te piden información sobre cuáles son tus redes sociales, y lo hacen porque
van a ver quién eres. O sea, aparte de lo que tú dices, van a ver la vida que tú llevas, y porque la gente ahora sube todo lo que hace, inclusive todo lo que come. Entonces, si hay una información allí y tú no la puedes desindexar o eliminar, eso te va a causar una afectación a tu reputación para acceder pues a otros derechos posteriormente. El derecho al testamento digital, fíjense hasta dónde va todo esto, que es ese derecho que tienen pues los familiares de la persona que ha fallecido, de si manda un certificado de defunción, puede tener acceso a la información de su familiar o a que se le dé de baja a la información que hay en internet sobre él o ella. ¿Por qué? Porque muchas veces estas plataformas mandan mensajes automáticos. Entonces puede gente asustarse, wow, por si esta persona falleció, ¿no? Entonces también está este derecho, el Big Reply, no sé si es así. Este derecho pues solo es el derecho que tenemos de poder reenviar información que nos llega. Pero frente a este derecho hay que tener mucho cuidado. Yo debo asegurarme de que la información que yo estoy enviando y que quiero que dé la vuelta al mundo sea la original y no sea que se haya variado, porque de ser así yo puedo entrar también en conflictos legales. El derecho a la libertad de expresión, igual como el derecho al acceso a la información, son los mismos derechos que tenemos los que vimos en los derechos individuales. Ese derecho pues de emitir mi pensamiento, mi opinión, de buscar información y de pasar esa información sin ningún tipo de censura. Y aquí hablamos cuál es censura. A veces cuando yo estoy emitiendo opinión puede ser que me bloqueen. ¿Quién me puede bloquear? De repente autoridades del gobierno, o de repente grupos organizados de poder que no quieren que se diga tal o cual información, y entonces me bloquean y yo no puedo enviar esa información. Entonces allí se me está coartando ese derecho a la libertad de expresión y también de buscar y de compartir información. Y por último, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y aquí lo dejé para último porque es el Estado, ¿verdad?, dentro de su organización de gobierno, quien debe garantizar a todas las personas el ejercicio pues, y el uso de estos derechos en condiciones de igualdad. Entonces, aquí vemos pues que, bueno, hay muy bonito, muchos derechos, pero su mal uso puede llevarnos a riesgos y amenazas. Quiere decir que, ¿cuáles son esos riesgos? Por ejemplo, si yo no tengo un uso adecuado de mis plataformas, los niveles de seguridad que yo tenga, y para eso yo por lo menos debo tener cierto conocimiento del uso de estas tecnologías, puedo ser sujeto de vigilancia sin darme cuenta, que pueden llegar pues a invadir mi privacidad y causar afectaciones a mi reputación. Las censuras también que pueden venir de parte de los entes que ya mencionamos. El acoso en línea. Esta es una situación muy vista en la actualidad, donde se están recibiendo acosos a mujeres, niños, niñas, con actos de pedofilia, el tema de también estafas económicas que utilizan pues estas tecnologías para estafar de los adultos mayores, de personas ingenuas que no conocen pues la herramienta, y también los sesgos en los algoritmos. Estos sesgos, y me llamó mucho la atención, si la sociedad tiene personas que tienen sesgos para atender al mundo, para relacionarse con personas o con determinados grupos o grupos de personas, son las personas las que alimentan estos algoritmos. Entonces, esos algoritmos muchas veces pueden ir con esos sesgos que pueden generar algún tipo de discriminación. Algunos que de repente están hechos solo para hombres, otros que se impide que sean mujeres las que puedan acceder a ciertos puestos laborales, no son inclusivos para personas con algún tipo de discapacidad. Y también tenemos los sistemas automatizados de tomas de decisiones. ¿Cuáles son estos sistemas?
son aquellos que utilizan más bien las empresas comerciales, que en base a las estadísticas, bueno, ya tienen esos estándares de inteligencia artificial, que son los que toman las decisiones de qué acciones o qué tendencias hacer en determinada empresa. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esto? Que estamos dejando mucho a la inteligencia artificial y quitamos mano de obra humana. Entonces, y por último tenemos los discursos de odio. Los discursos de odio son los que están haciendo mucho daño en, por decirlo así, en las redes sociales, en donde, por ejemplo, ¿cuáles son estos discursos de odio? Primero debemos saber que para que sea un discurso de odio debe tener ciertos elementos: humillar, incitar a la humillación, inclusive ir más allá, hacer daño, incluso daño no solo emocional, sino también daño físico. ¿Y cuáles son estos? Está la misoginia, pues el odio, el repudio hacia la mujer, la aporofobia, que es el desprecio, inclusive el miedo a la gente de estratos humildes. Está el racismo, el odio o el desprecio hacia las personas de clase negra. También está el tema de la homofobia, que es la rabia, el odio o el desprecio hacia personas de diversidad sexual diferente. Y por último también está la xenofobia, que es ese odio, ese desprecio hacia personas que migran, hacia las personas que vienen huyendo de sus países, o los refugiados, por las situaciones que se están dando de inseguridad o de guerras en sus países. Así que estas son conductas que las instituciones, los gobiernos deben tener presentes. Y sobre todo también yo siempre la educación es fundamental. Enseñar en las escuelas, pues, qué es el respeto, pues, a la dignidad humana. Antes de decir, hay una pregunta. ¿Qué mecanismos de Estado existen el día de hoy para aplicar los derechos de cuarta generación? Entendiendo que el ciberespacio es mucho más difícil, o sea, aplicar sanciones versus el plan físico. Ya esta era mi parte final, pero me te adelantaste. Ok, pues vamos a seguir. Y no, para nada. Bueno, en esta misma línea, pues terminando, pues los derechos digitales, dice, ¿cuál es la correlatividad de obligaciones y derechos en la era digital? Hablamos de correlatividad porque siempre un derecho tiene un deber inmerso. No es que solo tenemos derechos. Recuerden que cada derecho tiene unas obligaciones, unas implicaciones que debemos cumplir. Y estos derechos tienen estas tres limitaciones. El no abuso de los derechos propios, por decir, ay, aquí nadie me ve, ¿verdad? El no infringir o dañar los derechos ajenos. Y sobre todo no alterar el orden público con esas incitaciones como es los discursos de odio. Y aquí es donde nosotros hacemos un llamado a las autoridades, pero también a cada uno de nosotros a ejercer esa correlatividad de mi deber frente al derecho, de saber que las demás personas también sienten, también tienen derechos, y que yo no puedo ver el ciberespacio como es algo que no se toca, es algo que no se ve, que no se siente, como un viejo oeste, en lo que yo voy a resolver las situaciones como yo puedo, inclusive con violencia. Eso no. ¿Y por qué? Porque como son derechos que están en construcción, de repente todavía no hay declaraciones o instrumentos como los demás derechos tienen, pero están en la mira de todos y son un tema de importancia de instituciones nacionales de derechos humanos, de gobiernos, de establecer pues estos instrumentos específicos en cuanto a estos derechos. En nuestro país, por ejemplo, sí hay una ley de protección de datos. Ya se están iniciando con esto de la transparencia, sobre todo la rendición de cuentas, pero sobre todo la protección de datos en el uso de las tecnologías y el tema de que como yo sé que me llaman de tal banco y por qué tienen toda esa información. Sí se está regulando, estamos en eso, pero todos debemos ser ese primer anillo de ejercer pues esa correlatividad en el derecho. Y por lo demás,
cualquier situación que se dé no es que porque no está legislado en un instrumento o no hay una ley específica que hable sobre derechos de las tecnologías, no es que no se va a dar un acceso a la justicia. Se aplican los derechos que ya tenemos en las constituciones, en nuestros códigos penales, civiles, en nuestros códigos de procedimiento que están. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a libre albedrío o hacer un libertinaje de derechos, sino que tenemos que saber cuáles son esas limitaciones de los derechos. Hay una pregunta bien interesante, nos dicen, ¿no cree que el racismo se puede dirigir también hacia personas de otras razas? Por ejemplo, los indígenas, sí, inclusive los blancos. Sí, de hecho, ya no deberíamos hablar de razas, porque es un solo mundo, somos seres humanos que por debajo de nuestra piel todos tenemos el mismo color de sangre, son culturas diferentes. Entonces, sí, podemos también señalar cuando hay algún tipo de conducta en algún ambiente laboral, podemos invocar ese racismo, o de repente en el ámbito educativo, incluso no solo eso, también en el ámbito de la familia, en el ámbito de nuestras relaciones en la sociedad, se pueden invocar todas esas. De hecho, en el ámbito laboral hay una ley, la ley de protección de acoso, que aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Hay una pregunta muy interesante que nos acaban de hacer. Me parece muy interesante porque hay mucho análisis atrás de ella. Y nos dice, si la ley condena los diversos actos de odio, y eso está desde las primeras generaciones, la ley no cae en ser redundante en el sentido de los discursos de odio, en los ciberataques y demás, está perfecto, o sea, que se proteja. Pero el problema es que las aplicaciones en las que se determina, y que no es la que determina qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio. Y no tiene un juzgado para que un sistema de justicia equitativo que respete los derechos involucrados simplemente tumba la cuenta sin más motivo. Es decir, cuando tú estás en una aplicación y hay un posible discurso de odio, no existe un juzgado, por ejemplo en Panamá, que verifique que realmente lo sea. Las aplicaciones, por ejemplo, qué sé yo, alguna aplicación Twitter, Instagram, te baja la publicación o inclusive la cuenta, te la banean sin necesidad de... Pero eso, si no se ha entrado a analizar si es realmente un discurso de odio, quién es el afectado y conoce la existencia del proveedor y todo eso, entonces puede acudir a una institución, independientemente de que no haya un juzgado especializado, porque puede ser algún tipo de censura a su libertad de expresión. Claro. Entonces, es como lo enfocas, ¿ya? Pero tienes que tener esos elementos, claro, para poder acudir a una instancia para que se active la garantía frente al derecho. Mientras no haya un tribunal especializado en el tema, entonces debemos acudir a los... ¿Por qué? Porque en ese sentido también obligamos a los estados a que tienen que progresar, porque ya vimos que los derechos son progresivos y no solo la cuarta generación, quién sabe cuántas generaciones más de derechos van a venir acciones que puedan incidir a eso tan bello que tenemos, que es la dignidad humana, y son los estados los que tienen que mantener ese orden público, porque para eso se hicieron las constituciones. Y no solo eso, y ustedes van a ver a lo largo de las aportes que les vamos a dar en estos días, que los mecanismos que hay para proteger los derechos humanos, porque no puede haber, o sea, que nos dejen sueltos a hacer todas las cosas, ¿no? Entonces son las constituciones las que tratan de mantener ese orden público, pero no pueden ser nada más las constituciones allí con esos escritos fríos, también son las autoridades, instituciones como la nuestra, nosotros, cada uno de nosotros conociendo esos derechos y exigiendo justicia en la medida en que son vulnerados. Otra pregunta, Sandra, ¿a qué edad podría tener un niño o un adolescente para poder acceder a la era digital, para evitar problemas? ¿Qué edad sería? Bueno, la edad, o sea, no hay nada escrito. No hay nada escrito, ¿verdad? ¿A qué edad? Pero bueno, este es un tema que puede ser de mucho análisis también, porque ahorita hay
tendencias que dicen que si estar muchas horas en el tema digital te puede también causar ciertas afectaciones o te puede afectar un pensamiento crítico, porque de repente es mucha información la que te llega y no desarrollas tu pensamiento crítico, pero todo es cuestión de análisis y de supervisión, porque con los niños sí hay que tener una supervisión para que no sean afectados en su intelecto emocional, ni mucho menos físico. Así que eso es relativo y hay que ver cada situación, ¿no? En las escuelas, como tú sabes, los docentes tienen programas de educación que incluso ya desde primer grado en adelante ya les están enseñando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero debe ser algo supervisado para evitar los riesgos y amenazas que puedan atentar contra la dignidad y la protección integral de la persona menor. Estamos teniendo varias preguntas. David levanta la mano, tiene una pregunta. David Josué Pérez, a ver, te escuchamos. Hola, ¿sí me escucho bien? Sí, cuéntanos. Es que quería hacer, bueno, no era una consulta, sino era más bien un comentario. Y es con respecto al tema de las razas, que usted mencionó que no hay razas como tal porque todos somos uno, ¿no? Correcto. Exacto. Hace un rato usted nos había dicho de que tenemos que respetar las culturas. Personalmente, hay muchas personas en general, principalmente personas más conservadoras, que creemos que no necesariamente, no es que como tal no hay razas y es evidente, es biología básica, pero yo siento que enfocar eso, que es lo que las personas no están de acuerdo con, inclusive con este tema de los derechos de cuarta generación, es que sí hay razas, y creo que lo que debemos hacer como sociedad es enfocarlo más hacia un tono donde todas las razas son iguales. Yo soy una persona que es afrodescendiente y creo que las razas en general son, o sea, no hay un problema por decir que mi raza es afrodescendiente, no debería haber ningún problema. La raza está muy también, por decirlo así, ligada a la cultura de las personas, y es algo que aquí en Panamá de hecho se está peleando todavía, porque hay personas afrodescendientes que no pueden ir con su por decirlo así, con su cabello arreglado pues de cierta manera. Entonces es parte característica pues de su raza y es parte característica de mi raza, y no necesariamente eso quiere decir que vamos a generar una desigualdad o a ver una diferencia, sino todo lo contrario, es aceptarlas y creer que si vamos a ser uno, somos uno como panameños en este caso, evidentemente, pero no sé si me voy a entender la idea, por eso es que me claro, un poco súper bien y muy bueno tu aporte. No es un tema de raza, lo que manifesté es que debemos verlo con esa visión de que todos somos seres humanos, ¿ya? Somos seres humanos, merecemos ese mismo trato con respeto, con igualdad, independientemente de que yo sea pues de la comarca, que yo tenga un pensamiento diferente, de que yo tenga un color diferente, que venga de una nacionalidad diferente. Es que todos somos iguales y que se tiene que respetar y vivir en un mundo de tolerancia a la multiculturalidad, que es tan importante. Nosotros somos un país multicultural, donde la riqueza y la belleza de este país se debe a esa confluencia de gentes de tantas partes del mundo, de tantas culturas. Por ejemplo, yo no te puedo decir, yo tengo una mezcla diversa de razas. Yo tengo raza de pueblo originario, raza española, de afrodescendiente, y eso es lo rico de nuestro Panamá, que somos un mundo que tenemos de todo aquí. Así que estamos totalmente, aceptamos tu posición. Aquí no es lo importante si es raza o es cultura, es que todos somos seres humanos y merecemos un mismo trato con respeto, igualdad y sin ningún tipo de discriminación y sin dejar a nadie atrás. Así que yo no sé si... Para ir terminando, otra más. La última, y esta es la última, pero para ir terminando, creo que es que esto pasa mucho. Exacto. Y nos dicen,
Si se da el caso de que una persona crea una cuenta falsa y adopta mi imagen en una red social, muchas veces para que la cuenta pueda ser eliminada tenemos que recurrir a otras personas para que denuncien la cuenta. Pero si queremos respuesta de las autoridades más inmediata, ¿tendríamos que dar prueba que no somos nosotros quien maneja la cuenta o qué sería? Bueno, sí, las pruebas son necesarias para que porque eso puede ser un robo de identidad, uno de los riesgos que vimos. Entonces hay que demostrar que alguien, primero hacer las denuncias ante la autoridad competente y aportar todos los elementos que yo tenga alcance y que se inicie una investigación, independientemente que no tenga ninguno, pero bueno, alguien está haciendo uso de mi nombre, de mis datos, se tiene que hacer. Y es importante hacer las denuncias y no dejarlo así como, ay, bueno, eso es... No, porque entonces de repente están diciendo frases insignificantes, pero cuando atenten contra la dignidad de otra persona y esa persona entonces señale su nombre, entonces puedes entrar en un conflicto con la ley. Así que a la primera, en donde veas que alguien ha robado tu identidad, ya sea en el tema de banco, hay que presentarlas. Por eso es que cuando uno incluso se le pierde la cédula de identidad, a veces la gente dice, ay, se me perdió, voy y saco otra, pero no van a las autoridades y denuncian o presentan que se le perdió. Entonces, si esa cédula la encuentran en un lugar donde puede haber un acto delictivo, entonces tú entras en conflicto porque tu documento de identidad es como tú andando por todas partes. ¿Ves? Entonces es importante poner en conocimiento a las autoridades, porque allí tú cortas cualquier situación que pase desde acá. Ah, no, mire, yo denuncié que estoy siendo víctima de robo de identidad. Entonces es importante poner en conocimiento a las autoridades. No sé. Creo que de esta manera terminamos esta primera parte del taller. Muchísimas gracias, Sandra, por todos tus conocimientos. Creo que ha sido un taller muy bueno. Hemos aprendido un montón, no solamente sobre derechos humanos, sino derechos humanos de cuarta generación, que es lo que identifica esta tercera edición del torneo de debate Pro Cultura de Legalidad. Y bueno, Sandra, ¿algunas últimas palabras para cerrar? Bueno, agradecerles a todos esa presencia el día de hoy y toda ese respeto hacia lo que aquí estamos conversando. Vienen otros expositores, creo que mañana yo también voy a estarlos acompañando un ratito. Van a venir temas muy interesantes con personas que trabajan con mucha pasión estos temas, así que nosotros esperamos, y a nombre del defensor, que todo lo que se diga aquí les sirva como una semillita para el debate, pero sobre todo es información que a ustedes les va a servir, para ustedes y para su familia, para toda la vida. Así que bueno, vamos a un cortecito. Vamos a tomar un break de unos 5 minutos mientras que viene la otra persona que va a estar exponiendo el día de hoy. Y recuerden, no les hemos dado el anuncio, hoy les tengo un anuncio buenísimo, les va a encantar a todas las personas que van a participar en este torneo. Entonces, pues no se vayan, si quieren saber qué es, pues quédense aquí. Vamos a tomar 5 minutos de break y luego entonces seguimos con esta primera jornada de talleres en esta tercera edición del torneo de debate Pro Cultura de Legalidad.